продолжим изучение послания к евреям, 예로 который 우리 농약과 먼저 휴지의 성맹회의가 성경 요한 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 찾아뵙니다. Bei der Fortungsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La carta a los hebreos tiene mucho para enseñarnos y un tesoro por descubrir para los cristianos del siglo XXI. Con Héctor Leites en la jungla semántica, entonces, estamos viendo la manera en que Dios ha hablado y nos ha legado este mensaje. Bienvenido, Héctor, nuevamente a esta jungla. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos a la audiencia también y, por supuesto, en el ambiente ahora greco-judío, ¿no? Tenemos que cambiar esta terminología. Antes estábamos en el ambiente greco-romano. Ahora en este ambiente greco-judío, Esteban y la audiencia también, estamos en imágenes verbales en la carta escrita a los hebreos. Y por supuesto son términos enfáticos, sustantivos, adjetivos, verbos también son imágenes verbales. Vamos a ver figuras literarias también que no habíamos mirado cuando analizamos Romanos. Esta carta tiene muchas figuras literarias, muchos métodos que utilizaban los judíos para poder interpretar la Biblia. Y nosotros habíamos mirado el versículo 1 que decía: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Hasta aquí nos habíamos quedado y estábamos mirando que era muchas veces, muchas maneras. Estábamos hablando que el método era fragmentado, era parcial, era variado también. Dios hablaba por su voz audible, por sueños, por visiones. Dios hablaba por medio de un burro, habló Esteban. Exacto. Así que mirá si habría... Fue muy creativo. Sí, variedad en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, Esteban, ver cómo era la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Era fragmentado y era parcial, pero era variado también. Ahora, cuando empezamos a hablar del tiempo, Esteban, dice en otro tiempo. Sí. O sea que estamos hablando de tiempo pasado. No quiere decir la Biblia que por ser otro tiempo o tiempo pasado no sirvió. Fue lo que Dios quiso, fue lo que Dios pidió, fue lo que Dios demandaba. Porque si bien hoy nosotros sabemos que no tenemos que sacrificar y no tenemos que hacer nada del Antiguo Testamento para ser salvo, o sea que la salvación es por Cristo, sabemos que todo eso era sombra de lo porvenir. Pero era necesario también eso en su momento. No solo era necesario, era lo que Dios exigía. Ajá. Dios lo exigió. Claro que ahora cuando el escritor trata de plasmar las realidades del Nuevo Testamento, antes era la sombra de lo que era lo porvenir, ahora lo porvenir es Cristo. Entonces costaba mucho, Esteban. ¿Sabes por qué? Por causa de que ellos estuvieron muchos años con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, las ordenanzas. Eran 613 mandamientos, juntamente con las prohibiciones, que ellos nunca pudieron cumplir, nadie podía cumplir. Y se colocaban bajo maldición por causa de que, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas para obedecerlas. Y nadie podía estar en todas. Me imagino. El judío quería guardar 5, 6, 8, 9 cosas, pero no 613. Porque no nos olvidemos que habían leyes de la agricultura, leyes de la higiene, leyes de la salud, leyes de un montón de... Porque uno dice ordenanzas, pero eran prohibiciones, ordenanzas y decretos. Claro. Era una sumatoria. Algunos eran para los hombres, otros para las mujeres, otros para los niños. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Por eso, justamente Cristo, es hermoso notar esto. Cristo vino a pagar justamente la demanda de la ley. La demanda de la ley era que si no se podía cumplir, se era maldito y se era culpable. Entonces Cristo viene a cubrir y a pagar toda la demanda de la ley. Por eso el cristiano, el seguidor de Cristo, el que abrazó la fe cristiana, no tiene por qué estar amortizando absolutamente nada. Nosotros tenemos que solamente estar
agradeciendo por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso dice la Biblia que la salvación es gratuita. Claro, claro. No tenemos que pagar. Y, ¿sabes, Esteban? No podríamos pagar ni siquiera los intereses de la deuda. ¿Qué te parece? Ya andamos mal de entrada. Ya de entrada andamos mal porque no podríamos pagar ni los intereses de la deuda de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero gracias a Dios no hay que pagarlo porque la salvación no es obra, es gracia, es un regalo de Dios. Ahora, muy bien, entonces cuando hablamos de otro tiempo, como tú bien decías, no solo era necesario, sino que se obligaba a que se cumpliese todo esto. Pero era lo que le costó al escritor tratar de decir que ahora no corría más aquello del Antiguo Testamento. ¿Y cómo hacían ellos muchas veces para decir cómo es que no? Si esto no fue un capricho del hombre, esto fue dado de Dios a Moisés y Moisés lo transmitió al hombre. Y a medida que iba pasando el tiempo se iban sumando las demandas, porque en el monte Sinaí eran 10 mandamientos. Pero en los 40 años de desierto, del libro de Números, se iban agregando ordenanzas, mandamientos, preceptos y prohibiciones hasta llegar a 613 mandamientos. Realmente era muy imposible de poder cumplir esto. Por eso era otro tiempo. Pero también tenemos que ver que la fuente que Dios estaba mostrando en aquel entonces, la fuente era Dios. La revelación era siempre de Dios, por más que fuera fragmentado, parcial, variado, en otro tiempo era Dios. Ahora me llama la atención, Esteban, en esto de estar analizando el concepto Cristo en el libro de Hebreos, es que los destinatarios eran los antiguos, los padres. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en el verso 2 y 3 voy a mostrar algo que es casi opuesto a lo anterior, ¿no? Uh-huh. Y el medio, por supuesto, el medio era los profetas. Era un acercamiento vocal, el profeta daba ese mensaje puntual para ese momento. Uh-huh. A veces podía tener una doble referencia para el futuro. Pero cuando nosotros estamos hablando ahora, Esteban, en el versículo 2, que es muy importante, fíjate que comienza el verso 2 diciendo, en estos postreros días. Me llama, pero poderosamente la atención, que cuando está hablando del tiempo, ahora está hablando del tiempo presente, en estos postreros días. En otras épocas primero y en estos postreros días. Sí, es casi un opuesto, porque el tiempo antes era en otro tiempo, el tiempo ahora es tiempo presente. Claro. El método antes, Esteban, era fragmentado y parcial. Dios iba entregando una voz y otra voz y otra voz, iba levantando un profeta y un sacerdote o un patriarca, iba entregando un poco, no era total, era parcial, fragmentado y parcial. Pero me llama la atención que en el verso 2 dice, nos ha hablado. Uh-huh. Y aquí hay que respetar muy bien la gramática, porque nos ha hablado, si bien en el español es una acción pasada, pero terminada, en el español sería un pretérito indefinido en el español, pero en el griego es un aoristo segundo que habla de una acción que no solamente es pasada, terminada, final, acabada y completa. Ah, eso es muy importante. Es muy rico porque es un aoristo segundo indicativo activo. Lo que quiere decir que a partir de allí no hay nada más que se haya agregado. No debe haber nada más a partir de allí. No existe nada más. Cristo es la revelación completa. Nosotros tenemos, como hablábamos en el programa pasado, tenemos una terminología dentro de la iglesia, decir Dios me reveló, Dios me mostró, o Dios me inspiró, y realmente no hay ni inspiración ni revelación. Lo que hay es, como hablábamos, iluminación por causa de que ya tenemos la palabra de Dios escrita, y lo que tengo que hacer es mirarla y mirarla muy bien a lo que ella está diciendo. Vamos a la pausa, estamos en la jungla semántica y ya seguimos mirando esta manera de hablar de Dios que es presente para nosotros. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@rtmuruguay.org. La jungla semántica nos tiene mirando Hebreos capítulo 1, versículo 2, Héctor. Sí, y justamente mostrando el contraste, y vuelvo a repasar, el método en la revelación del Antiguo Testamento era fragmentado y parcial. Bien. Pero ahora ya no es más fragmentado y parcial, es completa, porque al decir nos ha hablado, es algo final, completo, terminado, total, y una acción que fue en el pasado y no progresa más. Bien. Esto es muy importante. Tanto en el griego como en el español se puede entender bien, porque nos ha hablado, en el español sería nos habló. Eso sería
justamente el pretérito indefinido, es acción pasada, pero terminada. Nos Claro. habló, punto. Pero en el griego tiene un poquito más de fuerza, porque expresa esa acción, ¿verdad? No solo concluida en el pasado, sino completa, terminada, total, acabada y no se mueve nunca más. Ujú. Aunque los efectos de esa voz sigue hasta el día de Se hoy. prolongan, claro. Exactamente. Por eso en el griego es un aoristo segundo, indica que si bien la acción es terminada, sus efectos siguen hacia el futuro. No que siga hablando él, sino que el resultado de la voz. Así que nuevas revelaciones no podemos esperar en este momento. No. Y si alguien tiene nuevas revelaciones, hay serios problemas, realmente. Nosotros utilizamos, y vuelvo a insistir en esto, muchas veces la palabra fui inspirado a tal cosa. Bueno, hay que tener cuidado. En la Biblia no existe que usted y yo tengamos inspiración. Podemos en una forma metafórica decir que cuando uno hace un buen tuco, uno dice fui inspirado a hacer un buen tuco. Claro. Pero es casi un chiste cuando uno dice me inspiré y hice un buen tuco. Pero hay que tener mucho cuidado cuando ahora hablamos de la palabra de Dios. Solo tenemos la palabra de Dios que Dios ha hablado. Ahora, muy bien, antes era fragmentado, ahora es completo. Antes era en otro tiempo, ahora es en estos postreros días, tiempo presente. La fuente antes era Dios y la fuente sigue siendo Dios, pero los destinatarios, antes, en el versículo 1, eran los padres, los antiguos. Pero en el verso 2 dice, en estos postreros días, nos, y note bien la gramática, nos, a nosotros. Ya no es una revelación a los antiguos, a los padres, sino que es a nosotros en tiempo presente. Entiendo. Es muy interesante esto, nos ha hablado. Ahora, en estos tiempos, en estos posteriores días, o sea que esa voz de Dios, esa revelación de Dios que es Cristo Jesús, hasta el día de hoy, hasta en este preciso momento y siempre seguirá hablándonos a nosotros. Es interesante esto. Y lo más lindo de todo, Esteban, por supuesto que el escritor es donde quiso remachar y golpear muy fuerte, que ante el medio eran los profetas. Era vocal, la transmisión fue vocal, pero ahora dice nos ha hablado por el Hijo. Ya no hablamos de los profetas, ahora hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me llama la atención porque la revelación antes fue vocal, pero ahora es personal. Y sabes, Esteban, todo lo que es fotos, mensaje de texto, y yo voy a parafrasear esto para que se pueda entender, ¿verdad? Mensaje de texto, el Facebook, y cuánta cosa haya, nosotros podemos comunicarnos con nuestros parientes y con mi tía en Singapur. Vos sabés que mi tía está en Singapur. Bueno, los oyentes también saben que yo tengo una tía ficticia en Singapur. Bueno, cuando mi tía me dice que me va a mandar una foto, y yo me quedo contenta porque la tía me dice, Héctor, te voy a mandar una foto de cómo estoy. Y bueno, y de repente, un mes después, mi tía golpea la puerta de casa y llegó de Singapur y está en casa. Y yo me alegro con la tía y ahí estamos disfrutando de la presencia de la tía. Y de repente, conversando, después de 1 hora y media de conversación en el living, le digo, tía, ¿no dijiste que me ibas a mandar una foto? ¿Puedo ver tu foto, saber cómo está tu look? Nadie pediría fotos cuando está la persona allí. Bueno, quiero decirles, querido amigo, que Cristo ha venido personalmente. No se trata de fotos, no se trata de una profecía, no se trata de nada que sea sombra de lo porvenir, porque Cristo es la realidad. Él ha reemplazado lo que es lo vocal, Él ha reemplazado todo lo que es centenares de profecías del Antiguo Testamento. Cristo ha venido personalmente, y no solo ha venido personalmente a transmitir ese mensaje para nosotros, que es completo, final, terminado y total, sino que hasta el día de hoy permanece con nosotros en nuestros corazones. Eso es bien importante. Es muy importante el escritor. Fíjate cómo comienza el escritor. Claro, comienza el libro con todo. Pero arrancó con todo. Fíjate que él dice Dios habiendo hablado muchas veces, pero ahora enseguida dice, sí, momento, pero ahora nos ha hablado. En tiempo presente, en estos postreros días. Y Dios es la revelación siempre. Y es a nosotros, nos ha hablado. Y de repente dice, por el Hijo. Entonces uno dice, comenzó muy fuerte. Es interesante que se refiere a esos tiempos como días finales o tiempos de fin, dando una sensación como que ya después de esto se termina todo de alguna manera. Sí. Y ¿sabés qué? Yo voy a explicar un poquito ahora, antes de finalizar,
¿Qué quiere decir esto de en estos postreros días y aquello que era en otro tiempo, en tiempo pasado? Vamos a imaginar que en una iglesia, estoy frente a una iglesia donde hay un campanario grande, Ajá. y de repente estoy enfrente en la plaza escuchando los 10 campanazos porque son las 10 de la mañana. Ujú. Yo ya he parafraseado esto, pero hay nuevos oyentes que deben escuchar esta ilustración. Entonces, cuando yo escucho el primer campanazo, Ujú. automáticamente yo voy a mirar mi reloj, Claro. miro y son las 10 de la mañana. Ujú. Lo que vamos a hacer todos, los que estamos allí, inconscientemente, vamos a estar contando los campanazos, Sí. a ver si el monaguillo o el cura siguió de largo, o le faltó alguno, Claro. solo para contar nomás. Entonces vamos escuchando el primero, el segundo, el tercero, y cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y ahí viene la expectación, ¿no? Porque en el noveno yo lo voy a escuchar y voy a quedar expectante a ver si se queda en el 9. Ujú. De repente da el campanazo número 10. Y yo digo, este es el 10, pero voy a ver si no sigue de largo. Claro. Y de repente espero, y no pasa nada. Ujú. Dio 10 campanazos. ¿Por qué explico esto? Porque la revelación de Dios en el Antiguo Testamento son los campanazos 1 al 9. Ujú. Como Cristo es el campanazo final, total, completo, que indica la verdad, ¿sabes que 9 campanazos no indica la verdad? Mira. Es el campanazo número 10. Claro, entiendo. Entonces, debía estar los 9 campanazos anteriores. Y cada campanazo, Esteban, se iba acercando a la verdad. Campanazo número 5 no era la verdad, pero el 6 se va acercando al campanazo número 10, y el 7 y el 8 hasta que llegó Malaquías, ¿verdad? El último profeta, o Juan el Bautista como último profeta, y uno dice, uy, ahora voy entendiendo. No es que no sirvieron, no es que al decir en otro tiempo está despreciando el otro tiempo, no, quiere decir, sirvió, ayudó, ellos iban hablando y mostrando de Cristo, eran campanazos que se iba acercando a la verdad. Ahora, explico. Campanazo número 8 no es la verdad, son las 10 de la mañana. Campanazo número 9 tampoco. Entonces Cristo es no solo la verdad, sino lo final, Claro. lo completo y lo total. Campanazo número 10 es exactamente lo último, lo perfecto, lo eterno y la verdad absoluta y total. Por eso debía existir todos los profetas, pero ellos solo apuntaban a Cristo. Es como cuando leemos Gálatas, que dice que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, el tutor. Claro. En el griego es el paidagogos, Sí, sí, sí. que era el esclavo. Por eso, querido amigo, qué hermosa, pero qué hermosa realmente bendición tenemos nosotros de poder escuchar el campanazo número 10, el último, el Y final. no esperando otro. No esperando otros campanazos, ni tampoco mirando el campanazo número 9 Claro, y 8 y claro. 7 y 5 y 1, porque esos solo apuntaron a que se realizara el campanazo número 10, que era la verdad. Por eso Cristo es la verdad. Cristo es algo completo, final, terminado. Por eso dice que se sentó a la diestra de Dios. Sentarse no indica cansancio, sino culminación de obra en la Biblia. Por eso, amigo, qué linda oportunidad y qué gran bendición tenemos de poder disfrutar, usted allí donde está y nosotros aquí donde estamos, disfrutar de la verdad que es Cristo Jesús. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.